los dejo directamente con Kirsten y después, por supuesto, al final de su presentación vamos a ir haciendo las preguntas. Lo que sí les recuerdo que Kirsten hace un esfuerzo hoy, gracias por el esfuerzo que nos va a hablar en español. Cualquier cosa, Kirsten, que necesites algún apoyo con la traducción, por supuesto que contás con nosotras para que te ayudemos, pero muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de conversar en español el día de hoy. Lo que sí les digo, si les parece bien, mientras que Kirsten hace su presentación, apagar las cámaras para que no se recargue la conexión y todos tengamos buena conexión, y después las volvemos a prender cuando hacemos las preguntas. Así que bueno, gracias y los dejo con Kirsten. Ok, gracias Mariana. Y sí, hola, mi nombre es Kirsten Weaver, como ha dicho Mariana. Y es mejor, yo tengo notas aquí, yo he practicado en español, pero cuando hay preguntas, si ustedes pueden hablar un poquito despacio o escribir en el chat, es un poquito más fácil, pero yo voy a tratar lo mejor posible. Yo quiero compartir mi pantalla. Ok. Yo voy a hablar hoy sobre la herramienta Globe Observer Eclipse que abrimos periódicamente para eventos especiales y cómo ustedes pueden usarlo con sus estudiantes o con familias para recoger datos durante el eclipse. Globe Observer Eclipse es una herramienta temporal en la aplicación Globe Observer y con este puede documentar la temperatura del aire y las nubes durante un eclipse. La herramienta va a sugerir tomar medidas de la temperatura del aire cada pocos minutos utilizando un termómetro meteorológico, así como también observaciones de las condiciones del cielo a intervalos regulares utilizando la herramienta Clouds, nubes, que es en la app normalmente. Es abierto a todos que hacen una cuenta de Globe Observer. No es necesario hacer la enseñanza para convertirse a un miembro pleno de Globe. No solamente es para maestros o estudiantes, está abierto a todos. Por eso es útil para eventos especiales como un eclipse, porque más gente puede participar. Y maestros y otras personas capacitadas en Globe también pueden hacer otras medidas Globe como temperatura de la superficie, humedad, presión barométrica, etcétera, para sus investigaciones. Y un poquito de por qué es importante. La Tierra funciona con energía solar. El Sol afecta a muchos sistemas diferentes en la Tierra, desde el ciclo del agua hasta el ciclo de carbono y más. Y es interesante desde una perspectiva científica pensar en lo que ocurre cuando la luz del Sol está bloqueada, incluso cuando es temporal. Y sabemos que los eclipses son eventos astronómicos fabulosos, pero si mide la temperatura del aire y de la superficie, puede cuantificar qué tan fresco es el eclipse. Y esa frase es mejor como un juego de palabras en inglés. How cool is the eclipse? Lo siento, no es el mismo en español. Y la herramienta Eclipse no es visible en la aplicación regularmente, pero la ponemos en la lista cuando ocurre un eclipse solar total en algún lugar del mundo, como puede ver a la derecha de la pantalla. Ok, ahora, hasta
hasta ahora hemos abierto la herramienta Eclipse por el eclipse en Norteamérica en agosto de 2017 y el eclipse en Sudamérica en julio de 2019. Estos dos si asistió a la presentación de Marilei Colón Robles hace un par de semanas, ya escuchó mucho sobre los datos del eclipse en 2017, unos artículos muy interesantes del grupo de Langley Research Center. Pero aquí hay una animación que muestra los datos de la temperatura del aire que recogimos de científico el día 21 de agosto de 2017. Puede ver el rojo y rosado están las temperaturas más altas y pueden ver que las temperaturas bajan cuando la sombra del eclipse pasa. So este es todos datos de Globe Observers de esta animación. Aquí estos mapas muestran la temperatura del aire a la izquierda y de las nubes a la derecha. Todos de este día 21 de agosto de 2017 y puede ver cuántos datos recogimos. De hecho, tuvimos 2,000 observadores que recogieron más de 20,000 observaciones de nubes con más de 60,000 fotos y 80 mediciones de la temperatura del aire. Y en comparación, este mapa a la izquierda muestra los datos de nubes de los Estados Unidos una semana antes del eclipse en 2017 y el mapa a la derecha muestra los datos del día de eclipse. Puede ver cuántos datos más recogimos en el día especial y eso es excelente para el análisis. Pero yo sé que no obtuvimos tantos puntos de datos del eclipse de Sudamérica en 2019 que puede ver en estos dos mapas. Las formas de las nubes muestran las observaciones de las nubes, las formas de los pines muestran puntos de la temperatura del aire y el camino de la totalidad de este eclipse pasó por áreas con menos población en comparación con el eclipse de 2017 en los Estados Unidos. Buenos Aires, por ejemplo, estaba al borde de totalidad y solamente hay un eclipse parcial allá. También el eclipse del año pasado fue al final del día, que no es el mejor para observar eclipses. Y como ustedes saben, el eclipse que viene en diciembre es durante su verano y más a la mitad del día. El sol estará más alto en el cielo durante la totalidad y estas condiciones estarán mucho mejor para ver al eclipse y también mejor para recoger datos de la temperatura. Ojalá que vamos a tener muchos datos en el eclipse en diciembre. Una nota sobre seguridad, porque este es muy importante con la NASA. Hay unos métodos de visualización seguras. Yo sé que posiblemente podría ser difícil conseguir lentes de eclipse en estos tiempos. Yo estoy tratando de obtener más lentes de la división de heliofísico aquí en Goddard. Y ellos tienen unos, pero creo que posiblemente va a ser difícil enviar a ustedes, a Mariana, pero ojalá que podemos hacer pero hay métodos de observar el eclipse con seguridad sin lentes, como cámaras estereoscópicas, es una palabra difícil, estereoscópicas, y otras formas de reflejar el eclipse en papel. Es posible hacer otros métodos y si ustedes o sus estudiantes no tienen eclipses. El único momento cuando es seguro mirar directamente al sol es durante los pocos minutos de totalidad. Okay.
Bien, quito el sombrero de seguridad de la NASA y vuelvo a Globe. Entonces, ¿cómo funciona la recopilación de los datos? Por lo general, el botón de la herramienta Eclipse aparecerá más o menos 2 semanas antes del eclipse. Y si lo tocas en ese momento, te llevará a una página con más información sobre cómo prepararse para recoger datos. La capacidad de tomar mediciones reales de la temperatura del aire se abrirá 2 días más o menos antes del evento. Hacemos esto porque las personas que no han hecho la enseñanza de Globe pueden hacer medidas de la temperatura del aire con la aplicación y por eso queremos limitar el exceso del día del evento. Personas que están capacitados en Globe siempre pueden hacer mediciones de la temperatura del aire a través de sus métodos habituales, la aplicación Data Entry, los formularios del sitio web de Globe o la pantalla que aparece durante una observación de nubes en el app para usuarios capacitados. También debería decir, en las imágenes que tengo en la presentación, el texto de la app es en inglés, porque ellos son los dibujos que tengo, pero la herramienta Eclipse está traducido al español. Es posible cambiar todo el app de Globe Observer a español. Hay unas palabras que faltamos, pero estamos haciendo, we're working on some of the gaps. Okay. So en la app, en la herramienta, empieza con las configuraciones y la pregunta ¿qué tipo de termómetro tienes? Las opciones son llena de líquida, como un termómetro normal, digital, una estación meteorológica o otra. También puede elegir Celsius o Fahrenheit para la escala de temperatura y todas las medidas se archivan en la base de datos de Globe en grados Celsius, pero porque estábamos creando la aplicación en los Estados Unidos, tuvimos que incluir Fahrenheit como una opción. Disculpa al resto del mundo porque en los Estados Unidos estamos tan atrasados en este tema. También puede optar por tener una alarma de medición activada o desactivada, que es un recordatorio para realizar la siguiente medición. Y también, I forgot. El tipo de termómetro, la escala de la temperatura, la alarma y muestra la ubicación actual que ha detectado. Olvidé que hay animaciones en esta presentación. Pero hablamos un momento sobre termómetros, porque yo sé que esa pregunta surgió durante la última presentación de Marilé. Esos son ejemplos de los termómetros que probé antes de Eclipse en 2017. Puede ver termómetros básicos llenas de líquida, así como termómetros digitales más elegantes. Obviamente, un termómetro meteorológico es lo mejor, pero en realidad también probé estos dos que están destinados a cocinar y funcionaron suficientemente bien para las temperaturas del aire. No es ideal, pero unas veces solamente puede ser lo que es posible. Sí, yo recuerdo que en la presentación hace 2 semanas, unas maestras dijeron que los termómetros estaban en la escuela y no es posible get them. That's an easy word. Buscarlos. Buscarlos. Tenerlos o sacarlos de la institución. Ok, gracias.
Aquí hay una foto de mis pruebas de qué tan rápido respondieron los termómetros a los cambios de la temperatura. Este también es antes del eclipse de 2017. Los llevé desde el interior de mi casa con aire acondicionado a la terraza en un día caluroso de verano para ver qué tan rápido se ajustaban a la nueva temperatura. Y este es importante durante un eclipse cuando la temperatura está cambiando rápido. Pero todos estos de el dibujo antes, la foto antes, todos estos se ajustaron rápidamente y mostraron números similares de la temperatura. Todos estos. Bueno, yo sé que para Globe, ellos dicen tienen que tener el termómetro precisamente hecho, pero en un evento que no pasan muchas veces, un eclipse, si solamente tiene un termómetro de carne, este también actualmente va a medir la temperatura más o menos bien. Y si tiene un termómetro lleno de líquido, puede verificar la calibración. El enlace a las va a las instrucciones en el sitio web de Globe. En la página aquí, el documento está en inglés, pero es muy simple, tiene un baño de agua y helado y pueden chequear si el termómetro está midiendo la temperatura correcta. Okay, Marta, I couldn't find it in Spanish. No, he buscado en el sitio Globe, pero no encontré en español. Además, si tiene una caja de instrumentos o una estación meteorológica configurada, por supuesto, es ideal, pero porque ustedes posiblemente no van a estar en sus escuelas, la cosa muy importante es estar viviendo en la sombra. Incluso su propia sombra, si no hay más en la área, pero es muy importante para mediciones que están en la sombra para medir la temperatura. Usando la app. Esta es la pantalla que verá en la aplicación después de completar la configuración. En la parte superior puede ver la hora actual y la hora del eclipse máximo en su ubicación. El círculo gris se acercará al Sol cuando se acerque al tiempo del eclipse máximo, la totalidad o el momento de oscuración máxima. El signo de exclamación rojo puede pulsar a obtener más información sobre cómo tomar medidas y de seguridad de observación del Sol. La rueda de configuración amarilla lo llevará a la página de configuración del termómetro, como he mostrado antes. Y el gráfico azul le permitirá ver y editar sus observaciones anteriores. Este cuadro es la alerta para la próxima observación de la temperatura del aire. Cuando sea el momento para entrar datos, aparecerá este mensaje y luego podrá elegir la temperatura actual en este menú de selección. Durante la
recopilación de datos, el gráfico se completará y también podrá compartirlo en las redes sociales. Aquí. Finalmente, en la parte inferior está el botón Nuevo Observación de Nubes, que lo llevará a la herramienta Nubes normal en la aplicación para hacer una observación de las condiciones del cielo. Y la aplicación también mostrará un recordatorio periódicamente para realizar una medición de nubes. So unas recomendaciones para los tiempos de mediciones, especialmente un termómetro manual con la app. Con una estación meteorológica es más fácil tomar mediciones con alta frecuencia. También con unas estaciones puede conectar directamente al base de datos Globe o pueden enviar los datos con email. El app es el mejor si tiene un termómetro manual o no pueden hacerlo con otros métodos de Globe porque it's just very, if you have a bunch of data all at once, it will be easier through other methods with Globe, I think. What else? Estos tiempos son ideas ideales. Si no es posible hacer tantas mediciones, está bien, hace lo que puede. Una cosa que notamos después del eclipse de 2017, mucha gente dejó de tomar medidas justo al final de la totalidad del eclipse. Si puede, sigue midiendo al menos poco tiempo después de la totalidad o el punto del eclipse máximo. Si no es posible durante 2 horas después, como dice aquí, al menos media hora más o menos, pero es importante tener datos antes del eclipse y después del eclipse del punto máximo o totalidad, porque los datos de la temperatura va a estar más claros de interpretar y el curva de la temperatura parece mejor si tiene datos a los 2 lados del eclipse, del punto de eclipse total. Aquí hay unas notas sobre las mediciones de las nubes usando la herramienta normal de Globe Observer. Hay un recordatorio, un pop-up window en la aplicación para tomar medidas periódicamente, pero es el mismo que normalmente está en la app. No es diferente. La parte de la temperatura es especial para el eclipse, pero la parte de las nubes es el mismo de todo el tiempo. Y también puede escribir comentarios narrativos con sus fotos si hay una cosa interesante que pasar. Y unas notas generales. Es probable que muchos de ustedes ya tengan sus cuentas Globe, pero si sus estudiantes están observando en casa y ellos o sus padres necesitan hacer cuentas, es bueno hacerlo 1 o 2 días antes en caso de hay problemas. No es necesario tener un señal durante las observaciones, pero después necesita un señal o Wi-Fi para enviar los datos más tarde. ¿Qué más? Esto es un ejemplo de un gráfico completo de 2017. Puede ver la caída de temperatura distintiva y los datos del porcentaje de cobertura de nubes en la parte inferior. Y este
puede ver aquí por qué es importante tener datos antes o después del punto de totalidad del eclipse, porque si solamente tiene el parte antes del eclipse y no, es quito, but if you stop at the point. Sí, se detiene. Yeah, sí, no va a tener la curva bajar y subir. Es mejor si tiene tiempo antes y después. Se puede descargar los datos completos, incluidos los tipos de nubes y todo el resto en la base de datos de Globe. Esta parte es normal como todo el tiempo con los datos de Globe. Además de la aplicación, existen muchas otras mediciones Globe que podrían ser muy interesantes de recoger. Aquí hay algunas fotos de una escuela Globe en Argentina. El año pasado, el Colegio FAST Vía Eucarística no ha visto a Pablo Chequi o Franco Iacono, los maestros de esta escuela, están en el webinar. Puede ver los estudiantes tomando observaciones de nubes y usando sus lentes de visión seguros para mirar al eclipse, y también ellos recogieron medidas de la temperatura del aire y de la superficie, como puede ver en la imagen del medio. También sería interesante observar la humedad o la presión del aire. Otras cosas interesantes. Creo que esta escuela también fue al mismo lugar el día anterior para recoger datos de comparación en un día sin eclipse. Okay. Otras cosas, las mediciones de la velocidad y de la dirección del viento no son protocolos independientes en Globe, pero esos datos también podrían recoger. Yo sé que en el año pasado hay algunas escuelas que también analizaron el comportamiento de los animales durante el eclipse. Creo es un tema interesante también. Y aquí hay tres ejemplos de investigaciones de estudiantes sobre eclipses y enviados al Simposio Internacional de Ciencia Virtual Globe en los últimos años. Dos de ellos, como puede ver, están en español, del eclipse del año pasado. Y uno de estos es de una escuela, de la escuela en las fotos, en la otra página, y la tercera es de una escuela en los Estados Unidos sobre el eclipse de 2017. Y también, yo creo que Ana Prieto está aquí, un club de ciencia en Junín de los Andes, Argentina. Sí, los datos de Ana y sus estudiantes. Ellos no estaban en el camino de la totalidad, solo alrededor de numbers. 74%, is that right? 74% de oscilación máximo, pero ellos han recogido datos muy interesantes. Yo creo, Ana, es de una estación meteorológica. Posiblemente porque hay muchos termómetros de suelo, que es parecido a los de la carne, pero bueno, exclusivo para tomar la temperatura del suelo, y se pueden poner también en el aire. Y tenía uno en el aire y otro en el suelo. Ya, está bien. Sí, yo creo que es interesante porque puede ver en comparación, es al derecho es datos de un lugar en los Estados Unidos, en Casper, Wyoming, en los Estados Unidos, durante el eclipse de 2017, y puede ver en Junín de los Andes
la curva está bajando, pero porque el eclipse estaba al final del día, no tiene la curva subiendo, como puede ver en el otro gráfico. Pero yo sé que el Simposio Internacional de Ciencia Virtual para el año que viene, 2021, va a acentuar el análisis de datos. Yo creo que hay algunas oportunidades muy interesantes para comparar los datos recogidos este año con los datos anteriores. Y creo que también, yo puedo ver, yo tengo las líneas, este es el punto del eclipse máximo, totalidad o oscuración máximo. So, what was I going to say? Yo creo que los datos de este año comparar mucho mejor a 2017 porque es el verano en los dos en las dos situaciones y también la hora del día para los eclipses de 2017 y 2020 coinciden mucho mejor. So, ojalá que unos estudiantes pueden recoger datos, pero también pueden compartir los datos a otros lugares de este eclipse, pero también eclipses en el pasado y describir por qué están diferentes. Y creo que también hay otras preguntas científicas muy interesantes para analizar con datos de eclipses. Puede comparar la temperatura de un día normal sin eclipse en un lugar con la temperatura el mismo lugar, pero cuando hay un eclipse o posiblemente puede buscar dos lugares con climas similares, uno que es en el camino de la totalidad, otro que tiene un eclipse parcial. Y también creo que es muy interesante, puede calcular cuántos minutos después del momento de eclipse máximo es el punto más bajo de la temperatura. Puede ver en el gráfico a la derecha el punto de eclipse, la línea roja, no es el momento de la temperatura más baja, es un poquito después del momento del eclipse total, cuando tenemos la temperatura más baja. ¿Qué más? Ok. Y también hay las nubes. Este solamente es sobre la temperatura, pero una pregunta muy interesante es el efecto del eclipse sobre la temperatura del aire más fuerte con un cielo más nublado o más claro. Esta es una pregunta que sus estudiantes pueden contestar con sus observaciones. Si hay lugares con nubes y otros lugares con cielo claro. Ok. I'm almost done. Otros recursos para obtener información adicional. La sección de eclipses del sitio web de Globe Observer tiene muchos más detalles sobre cómo se tomaron las observaciones y una página de análisis de datos que tiene ejemplos adicionales de gráficos, así como consejos para descargar los datos de Globe y enlaces a conjuntos de datos seleccionados.
para estos datos que están listos para graficar y analizar. Y esta página ahora no está traducido, pero quizás puedo hacer algo de eso pronto. También el segundo, escribí un blog hace un par de años que incluye más ejemplos de gráficos y algunos de gráficos de tipos diferentes, específicamente usando datos de Eclipse de 2017. Este está también es en inglés. Y todos estos están en inglés. Y el enlace tercero es un artículo que describe los esfuerzos generales de divulgación y los resultados generales de la recopilación de datos de Globe durante el eclipse de 2017 en todos los Estados Unidos. Y este es parte de un libro sobre ese evento. Y probablemente no voy a traducir esto, pero envíame un email si quieres leerlo. Yo tengo un PDF que puede enviar a quien quiere leerlo. Aquí hay un par de artículos científicos profesionales que se han publicado sobre los datos específicamente del eclipse de 2017. El de arriba es el comentado por Marilei en la presentación anterior. Y el otro es de Kevin Czakowski, que es su estudiante en la Universidad de Toledo, en Ohio, en los Estados Unidos. Y este es en el libro sobre el eclipse. Y también yo puedo enviar un PDF con este si ustedes quieren leerlos. Okay. Y tengo otros recursos de la NASA en español. Estos no están específicamente sobre el eclipse, pero unos de estos posiblemente ustedes quieren hacer más de noticias sobre la ciencia de la NASA. Hay ciencia.nasa.gov, hay una lista de correos electrónicos. Y también NASA en español está en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y también el grupo de heliofísica de Goddard va a traducir otros recursos sobre el eclipse, unos videos y folletos, pero yo no tengo una lista completa de estos ahora, pero puedo compartir con Marta y Mariana y Raúl cuando ellos están listas. Ellas están listas. Yeah. Y finalmente, preguntas. Ojalá que ustedes disfrutan su recopilación de datos y sus esfuerzos de investigación y disfrute el eclipse. Me gustaría poder viajar y experimentarlo personalmente, pero esto creo que no va a ser en ese tiempo. Pero yeah. So I can stop and turn my video on. Si hay preguntas. Bueno, Kirsten, muchas gracias. Realmente fue súper interesante la presentación y todos estamos deseando poder viajar a disfrutar y poder observar el eclipse desde las zonas de 100% de sombra. Veremos qué nos depara el coronavirus, pero lamentablemente hoy en día las probabilidades de poder viajar son bajas. Todavía queda tiempo hasta diciembre, pero Argentina está muy restringido todo, las fronteras siguen cerradas, los viajes domésticos también están cerrados todavía, así que veremos qué pasa, y si no, nos contarán los afortunados que están en el camino de sombra del eclipse y nos compartirán sus experiencias luego del 14 de diciembre. Okay, hay unas preguntas.
podemos mirar el eclipse parcial con un telescopio solar en Paraguay. Si tiene las cosas de seguridad, yo no estoy un experto en los telescopios, pero yo sé que hay cosas, no sé, filters que pueden usar con un telescopio, pero yo personalmente no sé mucho de esto, pero es Benjamin Franklin School. Y hay otras personas en Benjamin Franklin Science Corner. Sí, hay otras personas en Goddard que saben mucho más de cómo puede mirar con seguridad con un telescopio. Si puede enviarme un email, yo puedo conectar a las personas que saben ¿qué más? Sí, yo quiero fotos y videos del eclipse porque yo no puedo estar. Actividades con la estación. Jessica Taylor también está en este webinar. Ella va a presentar en 2 semanas, creo. Ella también es posible, tiene ideas. Pero yo sé, la cosa interesante, la cosa buena de la estación meteorológica, creo, es que no pueden mirar en el termómetro cada pocos minutos. Pueden disfrutar el eclipse y después analizar los datos. Este es interesante. Yo creo que porque tenemos muchos datos, muchos puntos, va a tener una curva muy bien con una estación meteorológica. Si la estación pueden medir también la humedad, la presión barométrica. Yo creo que será muy interesante graficar la temperatura y las otras mediciones de la estación meteorológica. ¿Qué más? Cris, pero faltarían las nubes. Ay, perdón. Hola. Hola, Jessica. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Jessica, ¿qué tal? Hola. Iba a decir que si tienes una estación meteorológica así, me gustó mucho que dijo Kristen, porque puedes disfrutar el eclipse, no están tomando datos cada minuto, pero también si tiene, estaba diciendo de dirección del viento, eso sí también es muy interesante. Si tu estación tiene algo de así, eso sí estaría muy interesante para tomar datos de eso también. Sí, Sí, el día. nubes también creo que dijo Ana, entonces vamos a mirar las nubes también. Sí, Claro, sí. con las nubes no hay nada automático. Convendría usar la app también por ese tema, porque si no, no quedan las nubes en ningún lado. Sí. Y si está nublado, no es un poquito triste porque no puede ver al sol. Cuando yo estaba en el eclipse en 2017, estaba en Beatrice, Nebraska, un lugar en el centro de los Estados Unidos, y todo el día está nublado, pero durante los pocos minutos de totalidad hay una gap, podemos ver a la corona y otros. Como un agujero. Sí, pero el día está muy nublado, mucho del día, y estaba un poquito triste. Pero es el tiempo, no puede cambiarlo. Si está nublado, creo que el programa The Exploratorium, un museo en San Francisco, en California,
creo que ellos van a estar en Chile posiblemente, y ellos tienen un video y como noticias del eclipse, pero en vivo, una persona que está hablando sobre eclipse en vivo, y también va a tener, creo que va a tener cámaras y otras cosas. Si es nublado en su lugar, puede observar a las nubes, pero también puede ver al eclipse en el video de otro lugar. Y no es el mismo, es mejor si es una día clara, pero también puede ver un video de un otro lugar si es necesario. ¿Qué más? Creo que lo importante va a ser tomar las mediciones desde donde estemos. Si estamos en nuestras casas, en nuestros jardines, ir viendo cómo va variando la temperatura. Eso creo que también va a ser muy importante, sea un área donde es total o donde sea parcial, porque eso va a ayudar también con los datos. Claro, y también puede comparar los dos lugares que es 100% oscuración, y como como Diana en Junín de los Andes no estaba en el totalidad, en la totalidad, estaba 60-70%. Con la temperatura puede ver una curva bajando en parcial. Es posible, no es probablemente no va a estar más grande, pero es muy posible tener la temperatura bajando si es parcial, no es si es 10%, pero si es más. Yeah. There was something else I was going to say to that, and I don't remember. Es muy importante si ustedes están en un lugar parcial, nunca hay un momento que puede ver al sol sin lentes. Como ese es muy, muy importante. Yo sé que ustedes son maestros, pero con las personas de la pública, yo creo que es un mensaje muy importante. Si no tienen los lentes, don't look at the sun. Si no tienen los lentes, necesitan usar otros métodos a observar. Y sí, eso es muy importante. Pero es posible compartirlos. Una persona puede ver unos minutos y la otra persona sí. Yo sé que es más difícil cuando es en este tiempo de COVID, pero si es una familia, si ellos tienen unas gafas, un par de gafas de lentes, pueden compartirlo una persona 2 minutos, otra persona 2 minutos. Porque el eclipse es un tiempo bastante grande, es unas horas de la parcial, cuando empieza el eclipse parcial y hasta el término. Es unas horas. Kristen, en el chat preguntaban si se puede medir con los termómetros del teléfono. El problema con el teléfono es porque los números en el app del tiempo en el teléfono, los números están de una estación meteorológica afuera no es directo, usualmente no es directamente del teléfono, y si hay un termómetro en el teléfono es para cuidar a la temperatura del teléfono, y no porque los teléfonos no pueden funcionar con una temperatura muy alta. So no va a estar muy accuracy.
no va a estar... Sí, no va a ser Ya. acorde a la realidad. Preciso, Sí. Claro. Sí, adecuado. y ya. So, lo siento, pero en el teléfono sí hay, ya no va a, yeah, you're not going to get a good number with the telephone. It's just, it's not going to be the air temperature. It's going to be the phone temperature. So. Sí, generalmente, Cristín, lo que hay son apps para bajarse. Yo, por ejemplo, tengo una app que me bajé, pero siempre te muestra en números enteros y es de una estación meteorológica cercana. Sí, es el problema. Y es posible ver el eclipse en una zona rural, sí. Actualmente es posible que es mejor porque no hay edificios grandes. Sí, es mejor si puede ir a un lugar donde pueden ver al cielo entero o más o menos, porque no quiero que el eclipse es allá donde es el edificio, allá. Es mejor si el cielo puede ver. Lo bueno de la temperatura, Y lo bueno aquí del horario... Sorry. Oh, yo voy a copiar el email en el chat también. Ya lo mandé, Okay. Kristen. Ya lo mandé. Okay. Lo voy a dejar fijado acá. Lo bueno del horario del eclipse de este año es que al ser tan temprano, tan cerca del mediodía, el momento de la totalidad, el sol va a estar bien arriba, entonces en los lugares que haya edificios seguramente no moleste tanto, pero por supuesto que Sí. es mejor estar en un lugar abierto. Sí, está bien, y es mejor que es cuando el sol está más alta, porque puede ver más fácil, pero también creo que ustedes van a tener un bajando más de la temperatura, porque es un parte de la día más caluroso y va a ser más interesante, porque si la temperatura es más baja no va a sentir una diferencia muy grande, creo es mucho mejor. Y es porque esa razón yo quería estar allá con ustedes, pero... Sí, y se va a poder observar el descenso de temperatura y también después el aumento luego de que termine el eclipse. Eso no se pudo ver el año pasado porque era pleno invierno y casi de noche, entonces la temperatura no volvió a subir, pero este año sí se va a poder ver toda la curva de descenso y de aumento de temperatura. Sí. Y aunque sea mediodía, si vas afuera unos días antes del eclipse, si sales de tu lugar para ver dónde va a estar el sol, porque eso también es muy importante, porque aunque va a estar mediodía, si sales unos días antes, al mismo tiempo que va a pasar el eclipse, o probablemente más bien donde totalidad, ya puedes ver dónde lo puedes ver mejor si lo ves en esos días antes. Y una otra pregunta interesante, si ustedes pueden, I don't know if I can say this, if you look up the forecast for the day, like the high temperature forecast for the day, then you can also... El pronóstico del tiempo. Puede comparar el pronóstico y la temperatura actual, porque los programas de pronosticar el tiempo no voy a tener información sobre el eclipse. Y este es una pregunta interesante para sus estudiantes. Si la temperatura el pronóstico dice que va a estar 40 grados Celsius y con el eclipse solamente es
34 y otras. Pueden investigar este también. Claro, eso es súper importante también. ¿Hay otras preguntas en el chat? Creo que no. I missed some. Si alguien más quiere preguntar algo, puede abrir el micrófono y preguntar despacio. Pero... Una investigación interesante también que podemos hacer es, por ejemplo, de un lado y otro de la cordillera. Por ejemplo, la gente de Chile, bueno, que acá está Raúl, no sé si habrá más profesores, que estén midiendo en un sector y nosotros del otro para ver las diferencias. Sí. Y en las zonas un poquito más altas. Entonces, el problema es que pasa por un lugar que hay poca gente. Y, sí. Por ejemplo, en las zonas más altas prácticamente no hay ciudades. Sí. Así que vamos a ver qué conseguimos de medida. Ahí hacen una pregunta en el chat que dice que si se pueden crear, al crear la cuenta, supongo que de la aplicación unos días antes del eclipse, ¿se deben guardar los datos en la aplicación unos días antes? ¿Hay que cargar datos? Sí, puede usar la aplicación un día o 2 días antes y pueden mandar a Globe y no necesitan guardar. Si es más de 2 días antes, es mejor usar otros métodos de mandar datos de Globe. Pero cuando puede medir las temperaturas en el app, pueden mandar a Globe. Pero este es 1 día o 2 días antes del eclipse. Pero pueden mandar a Globe cuando el menú de selección de la temperatura, cuando esto es disponible en el app, en la app, puede usarlo, no necesitan guardar, puede mandar a Globe, pero es 1 semana antes del eclipse, es mejor usar Globe Data Entry o los formularios en el sitio web de Globe y otras cosas. Sería interesante, tenerlo unos días antes para poder hacer algún video explicando el uso de la app en español, porque quizás va a haber mucha gente que no es de Globe y no tenga experiencia y pueda aprender rápidamente. Creo que un video por ahí es lo mejor. Yo puedo tratar de hacer esto porque es posible también. Sí, yo puedo hablar con el equipo de tecnología de Globe Observer, si es posible hacer antes del eclipse. Y podemos usualmente con español, a traducirlo. Sí, está traducido del año pasado. Sí, ha traducido el año pasado. Para cambiar el idioma, configuraciones tiene un botón que dice cambiar idioma. Y es el mismo, pero Guillermina pregunta si es usualmente pueden ver el botón del eclipse 2 semanas más o menos antes del evento de eclipse, pero no pueden entrar datos, solamente es el botón y un enlace a más información, pero el día precisamente no we haven't decided, no hemos
no. Decidido qué día. Decidido. Ahora, pero yo también puedo preguntar al equipo de tecnología de Globe. ¿Es posible si es mejor abrirlo más antes del eclipse? Sí. Yo puedo hablar con el equipo de tecnología, pero también the Globe Implementation Office, porque Tony Murphy, ellos tienen la decisión última del tiempo. Entonces yo también le voy a enviar un mail a Tony pidiéndole que consideren la posibilidad de poder habilitar la aplicación, aunque sea una semana antes, para que todos estén bien familiarizados en cómo usarla, porque si ese mismo día, con la emoción de estar viendo el eclipse y estar prestando atención a muchas cosas, tal vez si uno no conoce bien la aplicación, se pierda de tomar datos por no haberlo podido practicar antes. El año pasado estuvo un día antes, y yo practiqué ese día y menos mal, porque yo mandé inmediatamente la medición que tomé y no me hacía el gráfico. Entonces después me di cuenta que había que tomar todas las medidas y se enviaba recién al final. Por eso, pequeños detalles así, el gráfico en realidad es porque queda bonito y uno lo puede tener, los datos igual se guardan, pero esos detalles a veces a todos nos conviene practicar con nuestros propios teléfonos. Por eso es importante tenerlo, si se puede, una semana antes al menos. Claro, con la experiencia del año pasado, quizás se pueda mejorar este año. Ok. Y también el razón de 2 días, solamente los 2 días, estaba que estaban preocupados porque hay personas que no tienen la enseñanza de Globe, va a tener muchos datos muy incorrectos, pero es posible pero yo creo que actualmente no es un problema tan grande como pensamos antes del 2017. So yo puedo hablar con las personas que pueden decidirlo, porque no es solamente yo. Una pregunta de Colombia. Sí, Juan Francisco, puede usar cuando el app Eclipse, la herramienta Eclipse está en el app, todas las personas pueden usarlo, si está en el camino del eclipse o no. Si usted quiere medir la temperatura, pero no tiene un eclipse, está bien para los días del eclipse. Todo el mundo puede usarlo, porque no tenemos un método de tener solamente en Sudamérica puede usar, o solamente en Argentina y Chile. No, si es abierto, es abierto. Muy bien. Y espero los datos de Junín de los Andes y otros lugares. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Muchos mensajes de agradecimiento. Gracias a Kristen y a todos. Sí. Y gracias a ustedes con su paciencia con mis palabras y cuando yo no puedo recordarlos. No, fue súper claro, Kristen, tu presentación, así que muchas gracias por hacer el esfuerzo de comunicarte con todos nosotros en español para no estar perdiendo tiempo con las traducciones, que a veces si no se hace muy largo todo. A mí me gusta hablar en español, a mí me gusta practicar, pero Se nota, Cristín, que te gusta hablar español y lo hablas muy bien. Gracias. Te vamos a invitar más seguido.
Yo quiero visitar a Argentina en un tiempo, no este año, pero ojalá que puedo en unos años. Y vas a ser muy bienvenida. Me despido de todos. Gracias, Kristen. Y nos vemos la próxima. Hasta Bueno, luego. Gracias. bueno, si no hay más comentarios, más preguntas, damos por finalizada la sesión. Vuelvo a agradecerte, Kristen, por tu tiempo, por hablar en español, por la claridad de tu presentación, y nos vemos en 15 días con Jessica. Entonces, gracias a todos, gracias a Marta y a Raúl por el apoyo de siempre, por estar organizando todo esto juntos. Es súper importante para la oficina regional poder trabajar tan cerca de los coordinadores, así que gracias realmente a Marta y a Raúl, y a todo el equipo de Globo Argentina y Globo Chile. No sé si alguien más quiere decir algo, si no, finalizamos la sesión. Cuando venga Kristen, la invitamos a preparar mate. Sí. Ahí en el parque. Gracias. Y Mariana y Donna, yo puedo enviar la presentación. Sí, si querés, sí, por favor. Mandámela a mí y yo se las mando a todo el mundo para que esté al alcance de todos. Y también la subimos a la página web de Globo Latinoamérica. Sí. Les vamos a mandar todo por correo para que tengan las direcciones. Genial. Adiós. Bueno, muchas gracias a todos. Chau, chau. Chao, chao.